Los malos olores y filtraciones podrían venir de tu sanitario. Por eso es importante que antes de instalar o cambiar un sanitario, tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. De lo mejor que puedes utilizar para una instalación o cambio es una brida flexible de Coflex. Pero para esto ya deberías saber que hay dos modelos de brida, PB200 manga corta y PB300 manga larga. ¿Cómo se instalan y para qué te podría funcionar cada una? Al retirar el sanitario nos encontramos con el convencional cuello de cera. Y el sanitario recuerda ponerlo en esta posición para que no se tire todo el agua que tiene en su interior. Retira también todos los restos de silicón o cemento que tenga el sanitario. Aquí tenemos la filtración y por ende malos olores. Y es que el cuello de cera es un accesorio que tiende a degradarse en un par de años. Y claro, esto puede variar porque no va a faltar quien diga que tiene un resto de años con él y que nunca le ha filtrado. Además, el cuello de cera es afectado por los cambios de temperatura. Cuando haga frío, esta se va a endurecer y cuando haga calor, esta se va a ablandar, lo que lo hará fugar con el paso del tiempo. Otra ventaja de las bridas son los puntos de sujeción, ya que como pudiste observar el cuello de cera estaba sobrepuesto y lo único que queda sujeto es el sanitario con este par de tornillos. Ahora, ¿cuál instalamos? ¿PB200 o PB300? Ambas bridas evitarán malos olores y filtraciones, gracias a que tienen diferentes puntos de sello a lo largo de cada brida. Además cuentan con una aleta auxiliar que formará un sello hermético, como prevención por si llegara a existir encogimiento del material por situaciones extremas. Aquí también dependerá de si tenemos algún desfasamiento. Esto quiere decir que el sanitario quede muy pegado o despegado del muro. Una medida estándar a considerar es tener 30.5 centímetros del muro al centro de la tubería sanitaria. En algunos casos puede variar dependiendo del sanitario. La PB200 corrige desfasamientos de hasta 2.5 centímetros y la PB300 corrige hasta 5 centímetros. Aquí los 30.5 centímetros los tenemos en la orilla de la tubería, en lugar de al centro, así que hay como 5 centímetros que corregir. Es importante que sepas que las bridas flexibles están hechas para sellar directamente con la tubería. Cuando instalamos en codos o coples que por obvias razones tienen un diámetro interior más amplio que un tubo, aquí los diferentes puntos de sello no están haciendo contacto, además de que sobresale la manga y obstruye parte de la tubería. Es por eso que para codos o coples necesitamos hacer lo siguiente: doblamos una parte de la manga y sostenemos con una mano, mientras con la otra hacemos lo mismo al resto de la manga hasta tener un doblez uniforme. De esta manera tenemos un sello más robusto que hará contacto con todo el interior de la conexión. Y así evitamos también que obstruya parte de la tubería. La PB300 es excelente para tuberías profundas, como en el primer nivel de edificación. Gracias a sus diferentes puntos de sello, podría cubrir tuberías mal cortadas o dañadas de la parte superior, incluso tuberías inclinadas por una mala instalación. Aquí tenemos una tubería semiprofunda y nos queda perfecto la PB300, ya que gracias a sus guías de corte podremos recortar a la altura que necesitemos la manga para hacer un sello hermético y evitar obstrucciones en la tubería. Recuerda que para instalar este tipo de accesorios necesitamos que la tubería esté a ras de piso, así que si sobresale la tubería tendrás que cortar ese excedente. Estas bridas tienen 8 puntos de fijación, lo cual facilita bastante su instalación, aunque solo vamos a utilizar 4, pues el resto está pensado para que no te cruces con tuberías a poca profundidad o partes de piso hueco donde no puedas sujetar un tornillo. Ambas bridas incluyen los taquetes y tornillos para su instalación. Jalamos la manga de esta forma para facilitar la inserción en la tubería y ya estando dentro podremos corregir el doblez. Ahora sí, para corregir el desfasamiento tendremos que recorrer la brida unos 5 centímetros hacia atrás, así que antes de marcar las perforaciones para los tornillos vamos a ubicarla a la distancia correcta. Para eso tenemos que romper una parte del piso. Tomando en cuenta que el centro de la tubería sanitaria debería quedar a 30.5 centímetros, vamos a marcar los centímetros que tenemos que rebajar para lograrlo. Una vez marcado voy a utilizar una moladora y un rotomartillo. Claro que esto también lo podríamos hacer con mazo y cincel, solo que nos llevaría un poco más de tiempo y esfuerzo. Quiero que sepas que esto que estoy haciendo es para mostrarte cómo corregir el desfasamiento del sanitario, pero no es obligatorio que corrijas ese desfasamiento, ni necesario en todos los casos. La idea es formar una inclinación que permita desplazar la brida. Ahora sí la puedes colocar nuevamente. Procedemos a desplazar la brida hasta la distancia que necesitamos y marcamos los orificios de perforación. Perforamos en los 4 puntos y colocamos taquetes. Y por último fijamos la brida con las pijas de acero inoxidable. Ahora sí ya tenemos los 30.5 centímetros al centro de la descarga. Y la flexibilidad de esta brida permite que se adapte a la inclinación que formamos, permitiendo que el desalojo sea directo hacia la tubería. Colocamos los tornillos ancla y recuerda que estos también deben de quedar centrados. Ahora sí volvemos a poner el sanitario, verificando que los tornillos se encajen en los orificios. Antes de asegurar con las tuercas, verifica que el sanitario se encuentre a nivel, ya que esto podría afectar la trampa de agua y la descarga, sobre todo en pisos que no están parejos como este. Para esto la brida incluye una cuña niveladora, que podrás cortar según lo requieras, para meterlas en los espacios que se generan entre la base del sanitario y el piso. Te recomiendo apretar ambas tuercas poco a poco y no apretar todo de un solo lado. También procura no exceder la fuerza para no dañar la cerámica. Y por la vista de las cuñas niveladoras ni te preocupes, estas se van a cubrir con el sellador. Realizamos un par de descargas para verificar que no tenemos fuga antes de aplicar el sellador. Y por último podríamos aplicar silicón antihongos en toda la orilla.